Alejandro no era el típico tipo con dinero que solo presume coches deportivos en Instagram. Sí, los tenía, pero su verdadero poder estaba en esa seguridad magnética que te hacía sentir que el mundo le pertenecía. Con 20 años y una empresa de software que estaba rompiendo el mercado, Alejandro se había acostumbrado a que su vida fuera un algoritmo perfecto. Él quería algo, ejecutaba un plan y lo conseguía. Estaba rodeado de gente que le decía sí a todo, de mujeres que buscaban una mención en sus historias o una invitación a sus fiestas privadas en la costa. Pero entonces, como un glitch en su sistema perfecto, apareció Elena. Elena era diferente. No era especial porque intentara serlo, sino porque no le importaba en absoluto el brillo de Alejandro. Ella estudiaba literatura, trabajaba en una librería de libros usados donde el aire olía a papel viejo y café cargado, y su red social favorita era la vida real. Tenía una belleza natural, de esas que no necesitan filtros. Un par de jeans desgastados, el cabello siempre recogido con un lápiz y una mirada que parecía leerte el alma antes de que pudieras articular palabra. Desde el día que Alejandro entró a esa librería huyendo de la lluvia y la vio, supo que estaba perdido. Pero lo que él pensó que sería una conquista de un fin de semana, se convirtió en un asedio de meses. Alejandro empezó con la artillería pesada. Le enviaba ramos de flores tan grandes que no cabían en la librería, pero Elena, con una sonrisa tranquila, las ponía en un jarrón en la entrada para que los clientes se llevaran una flor cada uno. Él le enviaba Uber Eats con cenas de restaurantes que cobraban lo que ella ganaba en un mes, y ella las compartía con los chicos que vivían en la calle cerca de su casa. Alejandro, de verdad. Para le decía a ella a través del cristal de la librería, cada vez que él aparecía: no me impresionas con el dinero. No me gusta la gente que cree que todo tiene un precio. No es el precio, Elena. Es el valor, respondía él, apoyado en el mostrador con esa sonrisa de chico malo que solía derretir a cualquiera. Solo quiero que me des una oportunidad de verdad. Una cena. Tú y yo, sin lujos si eso es lo que quieres. Iríamos por tacos en la esquina, me da igual. Pero ella no cedía. Y aquí es donde empezaron esos celos buenos, esos que Alejandro sentía y que incluso lo hacían reírse de sí mismo. A veces, él se quedaba estacionado a una cuadra de la librería, viendo por la ventana. Veía a Elena hablar con sus amigos de la facultad, tipos que llegaban en bicicleta, con mochilas llenas de libros y guitarras al hombro. Los veía reír, compartir un café de máquina y hablar apasionadamente sobre poetas muertos. Alejandro sentía ese pequeño fuego en el pecho. No era odio, era una mezcla de envidia y admiración. Se moría de celos de que un tipo con una camiseta rota pudiera hacerla reír tanto, mientras él, con todo su éxito, solo recibía suspiros de cansancio. ¿Quién era ese de la barba?, le preguntaba él casualmente al día siguiente, tratando de sonar relajado mientras le dejaba un café, esta vez uno normal, como a ella le gustaban. Un amigo, Alejandro. Se llama Mateo. Es increíblemente inteligente y muy divertido, respondía ella con una chispa en los ojos que a él le dolía y le encantaba al mismo tiempo. Esos celos lo impulsaban a insistir más. Alejandro se convirtió en un experto en los gustos de Elena. Aprendió sobre autores rusos que no podía pronunciar. Empezó a ir a conciertos de bandas indie que apenas tenían oyentes en Spotify, solo para tener algo de qué hablar con ella. Estaba en modo insistencia total. Le escribía mensajes de buenos días que ella dejaba en visto por horas. La invitaba a planes que ella cancelaba a último minuto.
Alejandro estaba convencido de que si seguía allí, si demostraba que su amor no era un capricho de ricos sino algo real, ella terminaría bajando la guardia. Se convirtió en su sombra más fiel. Estaba en sus momentos malos, cuando ella reprobaba un examen o cuando su perro se enfermaba. Él estaba ahí, no con su billetera, sino con su tiempo, tratando de demostrarle que debajo de ese traje de éxito había un hombre dispuesto a todo por ella. Pero Elena seguía diciendo que no. Ella lo veía demasiado arriba, demasiado envuelto en un mundo de apariencias que a ella le daba pereza. «Eres muy atractivo, Alejandro, y muy intenso», le dijo una noche después de que él la acompañara a su parada de autobús bajo el frío. «Pero no somos compatibles. Busca a alguien que brille como tú. Yo prefiero mi luz bajita». Él no sabía que esa luz bajita era lo único que quería para iluminar sus noches. Alejandro seguía insistiendo, quemándose en el fuego de su propio deseo, viendo cómo ella le sonreía a otros hombres mientras a él lo mantenía en la sala de espera. Él seguía allí, firme, creyendo que el amor era una maratón y que él tenía la mejor condición física del mundo. Lo que no sabía era que incluso el corazón más fuerte se cansa de latir por alguien que no quiere escuchar su ritmo. La parte 1 termina aquí, con un Alejandro agotado pero aún presente, y una Elena que empieza a acostumbrarse a esa sombra sin saber que la luz de él está a punto de empezar a desvanecerse para buscar otro cielo. El tiempo, que para Alejandro solía ser una herramienta que él controlaba con precisión de relojero, empezó a jugar en su contra de la forma más silenciosa posible. No hubo una gran pelea, ni un portazo dramático. Lo que hubo fue un desgaste lento, una erosión del alma que ocurre cuando entregas todo tu brillo y solo recibes una penumbra cortés. Alejandro, el hombre que nunca aceptaba un no, empezó a sentirse, por primera vez en su vida, profundamente cansado. No era un cansancio físico de los que se curan durmiendo 8 horas. Era ese agotamiento existencial de quien se da cuenta de que está gritando en una habitación al vacío. Poco a poco, la intensidad de Alejandro empezó a mutar en una indiferencia defensiva. Los mensajes de buenos días que antes llegaban con la puntualidad del sol empezaron a aparecer a mediodía, luego cada 2 días, hasta que finalmente cesaron. Las orquídeas dejaron de inundar la librería. Los cafés casuales desaparecieron. Alejandro ya no estaba en la parada del autobús, ni se asomaba por la ventana de su oficina para ver si ella pasaba. Simplemente dejó de orbitar alrededor del planeta Elena. Se dio cuenta de que su propio valor no podía depender de la validación de alguien que no lo quería. Y ese amor que antes era un incendio forestal, se convirtió en una pequeña brasa que él decidió dejar de alimentar. Elena, por su parte, al principio sintió ese alivio que tanto había reclamado. Por fin entendió, se decía a sí misma, mientras acomodaba los estantes de poesía. Pero el alivio es una sensación engañosa. A la semana, la librería se sentía extrañamente silenciosa. Ya no había nadie que la desafiara con una mirada intensa, nadie que la obligara a defender sus ideas con pasión, nadie que la hiciera sentir que era la mujer más interesante del universo. Empezó a revisar su teléfono con una frecuencia que ella misma se negaba a admitir. El chat de Alejandro, que antes estaba siempre al principio con sus globos azules llenos de insistencia, se fue hundiendo en la lista de conversaciones hasta quedar oculto bajo grupos de la facultad y chats de trabajo. Un viernes por la noche, Elena decidió salir a un evento de arte moderno en una antigua bodega remodelada. Era el tipo de lugar que Alejandro solía frecuentar.
Ella se arregló más de lo usual. Se puso ese vestido que él una vez le dijo que resaltaba el color de sus ojos y se soltó el cabello. Al llegar, lo vio de inmediato. Alejandro estaba en el centro de un círculo de personas influyentes, pero algo en él había cambiado. Ya no tenía esa mirada ansiosa que buscaba a Elena por toda la sala. Ahora se veía relajado, genuinamente divertido, hablando con una seguridad que no necesitaba demostrar nada a nadie. Y entonces la vio a ella. Alejandro no estaba solo. A su lado estaba Lucía, una fotógrafa de moda que desbordaba una energía vibrante, alguien que caminaba con la misma seguridad que él. Lucía le decía algo al oído, y Alejandro soltaba una carcajada limpia, de esas que Elena antes veía que él le dedicaba a los amigos en la distancia. Elena sintió un impacto físico, un nudo en la garganta que nunca había experimentado. Ver a Alejandro ignorarla, no por despecho, sino por puro desinterés, fue como si le quitaran el suelo bajo los pies. «Hola, Ale», dijo Elena, acercándose con una sonrisa que se sentía forzada, sintiendo cómo el corazón le latía en los oídos. Él se giró con una calma que la desarmó. «Elena, qué sorpresa veros por aquí. No sabía que te gustaba este tipo de instalaciones», dijo él, usando un tono tan cordial y ligero que era casi doloroso. «Te presento a Lucía». «Lucía, ella es Elena, una amiga de la librería de la que te hablé alguna vez». Ese alguna vez sonó como si hablara de una anécdota lejana de la infancia. Lucía le sonrió con una amabilidad genuina, lo que hizo que Elena se sintiera aún peor. No podía odiar a la otra mujer porque era encantadora. Durante el resto de la noche, Elena no pudo quitarle los ojos de encima. Observó cómo Alejandro se movía por el espacio, cómo su atractivo parecía haberse multiplicado ahora que no estaba mendigando atención. Lo vio más guapo que nunca, más hombre, más inalcanzable. Cada vez que Alejandro rozaba accidentalmente la espalda de Lucía para guiarla entre la multitud, Elena sentía una punzada de celos que la quemaba por dentro. Eran celos de los que duelen, de los que te hacen darte cuenta de lo que has perdido por haber sido demasiado lenta en valorar lo que tenías. Aquellos celos buenos que él sentía antes por los amigos de ella, ahora eran para Elena una tormenta de arrepentimiento. Se dio cuenta de que se había enamorado de él justo cuando el amor de él se había retirado a un lugar seguro, lejos de sus rechazos. Elena intentó llamar su atención varias veces durante la noche, lanzando indirectas de recuerdos compartidos, pero Alejandro solo asentía con cortesía y cambiaba de tema. Él ya no estaba en el juego. Su corazón ya no vibraba con la frecuencia de Elena. Mientras ella comenzaba a arder de amor y de necesidad, él caminaba en la frescura de una nueva etapa. Elena se quedó allí, entre copas de vino y luces de neón, entendiendo por primera vez la frase que tantas veces había leído en sus libros. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve en manos de otro. Su insistencia ahora nacía desde el vacío, mientras la de él se había extinguido en la indiferencia. Elena aprendió que el silencio tiene un peso físico que ninguna distracción puede aliviar. Los días que siguieron a su encuentro en la gala fueron una tortura de lo que pudo ser. Ella, que siempre se había sentido tan segura en su pequeño mundo de libros y soledad, ahora se sentía como una extraña en su propia piel. Cada rincón de la librería le recordaba a Alejandro. El lugar exacto donde él se apoyaba para verla trabajar. La silla donde esperaba pacientemente, aunque ella no le dirigiera la palabra. Y ese aroma a café cargado, que ahora le sabía amargamente ausencia.
Decidió que no podía quedarse quieta mientras su mundo se desmoronaba. Empezó a buscarlo con una desesperación que antes habría juzgado como patética. Le enviaba canciones que hablaban de segundas oportunidades. Le escribía correos largos explicando por qué había tenido miedo de su intensidad y de su mundo de éxito. Pero las respuestas de Alejandro eran cortas, educadas y letales. No había rastro del hombre que una vez cruzó la ciudad bajo una tormenta solo para llevarle una medicina. El Alejandro que la amaba había muerto de agotamiento emocional, y el hombre que quedaba era un extraño que la trataba con una cortesía lejana, como a una conocida de la que ya no recordaba el nombre. Finalmente, Elena lo interceptó a la salida de su oficina. Él se veía impecable, pero sus ojos ya no buscaban los de ella con esa hambre de antes. ¿Por qué ahora, Elena?, le preguntó él con una calma que le dolió más que un grito. Te di todo lo que un hombre puede dar. Mi tiempo, mi atención y mis celos bonitos, que solo buscaban cuidar lo que sentía. Te esperé en estaciones donde nunca llegaste. Y ahora que me ves feliz con alguien que me mira con la luz que tú nunca tuviste para mí, ¿ahora sí me amas? Tardé en entenderlo. Alejandro, sollozó ella. Tuve miedo de tu mundo, pero me di cuenta de que el que me cambió fue tu amor. El problema, concluyó él, cerrando la puerta de su coche, es que el amor humano es como una batería. Si no se recarga con un sí, se agota. Y la mía se quedó en cero buscándote. Suerte, Elena. Ver sus luces traseras alejarse fue el golpe de gracia. Elena caminó sin rumbo bajo la lluvia, sintiendo que había fallado en la lección más importante de la vida. El vacío era un agujero negro en su pecho. Se sentía desechada, como un libro que alguien intentó leer 1000 veces, pero cuyas páginas estaban pegadas por el orgullo. En su desesperación, buscó un refugio, un lugar donde el ruido del mundo no pudiera alcanzarla. Terminó en una vieja iglesia de piedra, un refugio de sombras donde se derrumbó en el último banco. Allí, frente al altar en penumbras, Elena se enfrentó a su propia desnudez espiritual. Se dio cuenta de que había pasado años huyendo de quien la amaba de verdad, no solo de Alejandro, sino de algo mucho más grande. Fue en ese vacío absoluto donde una claridad sobrenatural la golpeó. Su historia con Alejandro era una parábola de su relación con Dios. Al igual que Alejandro, Dios la había buscado con una insistencia infinita. Él le había mandado flores en cada amanecer, la había esperado en cada esquina de su vida, y ella lo había dejado en visto 1000 veces por orgullo o por miedo a perder el control. Ella pensaba que alejarse de Dios era libertad, pero ahora entendía que era solo orfandad. Pero aquí estaba el giro glorioso. A diferencia de Alejandro, Dios no se había ido. En esa capilla, Elena sintió que Dios no le decía, llegaste tarde, sino, siempre he estado aquí. Dios no tiene una Valeria por la cual cambiarnos. Su amor no depende de nuestra respuesta para seguir existiendo. Su fidelidad no es una batería que se agota, sino un océano que se renueva cada mañana. Entendió, entonces, el misterio del celo de Dios. No es un celo de control, sino un celo bonito y protector. Él nos cela porque sabe que cualquier otro amor fuera de Él nos romperá el corazón, como le pasó con Alejandro. Nos cela porque somos su tesoro más preciado y no quiere que nos perdamos en brazos que no pueden salvarnos. Es un celo que arde por vernos plenos, un fuego que consume nuestras mentiras para dejarnos solo con la verdad de su gracia. Elena salió de allí con el corazón roto por un hombre, pero rescatado por un Dios que la amaba con un celo eterno. Comprendió que el amor humano es el ensayo, a veces doloroso,
Pero el amor de Dios es la función principal que nunca termina. Ahora sabía que no importaba cuántas puertas hubiera cerrado en el pasado. La puerta de la misericordia siempre tiene la llave puesta por dentro para quien decide finalmente dejarse amar.